Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. El gran Richard Méndez, José del Valle, les damos la bienvenida. Solo un doblete, Liga y Copa, pueden salvar a Carlo Ancelotti de la debacle. Y en esta Champions, los equipos se impusieron a las individualidades. Como no creo que se salve Carlo Ancelotti, ya el madridismo tiene que ir mirando quién va a ser el nuevo jefe del vestuario y del banquillo. Y por otra parte, Luis Enrique lo ha dicho claro. Sin Mbappé este equipo ataca mejor. Yo digo que sin Messi, sin Mbappé y sin Neymar, el Paris Saint-Germain es mucho mejor. Así arrancamos, Es Así y Punto. Los títulos, los trofeos que muchas veces han salvado a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid, hoy la ausencia de esos títulos, hoy la ausencia de esos trofeos lo pueden condenar. El Madrid quedó muy tocado luego de la eliminación en Champions ante un equipo que no tiene historia en Europa, ante un equipo que siempre nada y se muere en la orilla. El Arsenal, de manera contundente y de manera merecida, le ganó al Real Madrid 5-1 en el global. Cuando se habló de la remontada, cuando se vendió tanta esperanza, futbolísticamente el equipo no apareció. Carlo Ancelotti no supo tocar las teclas correctas. Kylian Mbappé, que llegó para ganar nuevamente una Champions con el Madrid, no lo pudo hacer. Vini Jr. no está ni cerca del futbolista que supo ser, especialmente el jugador que llevó al Real Madrid a ganar la Champions de la temporada pasada. Bellingham ya no marca la diferencia como lo venía haciendo. Un Real Madrid parchado, un Real Madrid descompensado en defensa, que luchó, que fue a buscar el partido con convicción, con garra, con corazón, con cabeza, con factor H, como lo había pedido Carlo Ancelotti, pero sin fútbol. Y cuando no hay fútbol, el principal responsable tiene que ser el entrenador. El Madrid tiene mucha calidad, especialmente en el último tercio. Con Vini, con Rodrigo, con Mbappé, con Bellingham. ¿Cómo puede ser que no haya circuitos, que no haya generación de espacios, que no haya fútbol asociativo? Algo que sí le sobra al Barcelona, por ejemplo, que sin esas individualidades, pero con un mejor equipo, juega muy bien al fútbol. Hoy el principal señalado es Carlo Ancelotti. Y eso no le tiene que extrañar a nadie, porque ese banquillo es muy caliente. Le pasó a Zidane, le pasó a Capello, le pasó a Mourinho y hoy le pasa a Carlo Ancelotti. En el Real Madrid sos tan bueno como tu último resultado. La historia de Carlo Ancelotti nadie la discute. El italiano pasará a la historia como uno de los mejores entrenadores en la historia del conjunto merengue. En el podio estará allí con Miguel Muñoz, quizás con Zinedine Zidane, y el técnico italiano ya se ha ganado un lugar especial en el conjunto merengue. Pero en el Madrid no se vive del pasado, en el Madrid se vive del presente. El Real Madrid, desde que regresó Carlo Ancelotti en esta segunda etapa como entrenador, le había costado jugar bien al fútbol. No era un equipo que ganara en base a su juego. Ganaba muchas veces por la calidad y el peso específico que tienen sus futbolistas. La Champions del año pasado, un Real Madrid al cual no le sobró absolutamente nada. Contra el Manchester City se comió tremendo baile en el partido de vuelta, pero se fueron a los penales y el Madrid terminó pasando a la siguiente ronda. Y como el resultado lo tapa absolutamente todo, no se dijo nada. En la siguiente ronda contra el Bayern Múnich, el Madrid estaba liquidado. Un error de Neuer, uno de los mejores guardametas del mundo, le da a Joselu la oportunidad de empatar el partido y después sabíamos que el siguiente gol era inevitable. Y la Champions que gana el Madrid en el 2022, con volteretas impresionantes contra el Chelsea, contra el Manchester City, y en la final, la figura fue Courtois. Nuevamente, el fútbol del Madrid no apareció, pero aparecieron sus individualidades. El guardameta belga que se hizo gigante, y arriba, Rodrigo conectó con Valverde, con Vini Jr. y el Madrid pateó una sola vez al arco, que fue esa jugada que terminó en gol y el Madrid terminó ganando la Champions. Como se ganó, el puesto de Carlo Ancelotti estaba seguro. Y eso es el Real Madrid. Los resultados te salvan o te liquidan. Hoy el Madrid está fuera de la Champions. Hoy el Madrid en la Liga tiene un panorama sumamente complejo. Nada más quedan 7 partidos por disputarse, con un clásico de por medio, y el Barcelona ya le ha sacado 4 puntos de diferencia. En la Copa del Rey, el Madrid jugará la final contra el Barça, un equipo que en 2 partidos le metió 9 goles, 4 en Liga, 5 en la Supercopa de España. El futuro de Carlo Ancelotti
está clarísimo. O gana la Liga y la Copa, o el Madrid le dará las gracias. Esa es la realidad del Real Madrid. Carlo Ancelotti dijo que cuando llegue el momento, él dará las gracias. Y me pareció una declaración de un caballero. Ancelotti dará las gracias, pero si no gana, es el Real Madrid quien le dará las gracias al técnico italiano. Es así y punto. Definitivamente no creo que lo logre Carlo Ancelotti. Nadie le va a quitar lo que ha hecho Ancelotti. Pero es que la construcción del equipo no alcanza. La confianza del propio Ancelotti sobre varios elementos de la plantilla no es la suficiente. Y ha ido pagando pecados en alguna porción Carlo Ancelotti, como lo tienen que pagar en las responsabilidades individuales varios de los jugadores, como también los tiene Florentino Pérez. Al final de cuentas, el Real Madrid no te espera, el Real Madrid no te perdona. Si no traes algún trofeo al final de temporada, así sea la pequeñita Copa del Rey, que no es prioridad para el Real Madrid y es algo sin importancia, pero por lo menos es algo. El Real Madrid está obligado a ganar todo. El Real Madrid está obligado a alimentar ese monstruo que es la sala de trofeos. Una sala de trofeos que tiene para darse el lujo de ser la más grande del mundo. El equipo más ganador de Europa no puede quedarse una temporada sin sumar algo. Y definitivamente lo del Real Madrid hoy en día apunta lamentablemente hacia el nadaplete. Pudiéramos decir que Carlo Ancelotti tiene que echar el resto, pero es que el resto lo tienen que poner en la cancha sus jugadores y sencillamente, si ellos no lo ponen, pues la suerte de Carlo Ancelotti será como aquella de José Mourinho cuando abandonó la cancha tras haber sido expulsado en un partido frente al Atlético de Madrid. Aquella vez fue el final de José Mourinho. No creo que sea tan dramático lo de Carlo Ancelotti. Primero que hay otra majestad, otra jerarquía, otro reconocimiento y que seguramente Carlo Ancelotti, después de dirigir en esta temporada, podrá, si él así lo desea, ser parte del Real Madrid. Eso sí, no como técnico, porque el vestuario se pudrió, porque los jugadores ya no le hicieron más caso, porque el italiano ya no tiene un discurso que cale en la mente del jugador, porque el equipo no se lo rejuvenecieron y tampoco lograron encontrar algún sustituto para jugadores claves. El Real Madrid no perdió la Champions frente al Arsenal. El Real Madrid la perdió desde mucho antes. La perdió el día que se fue Toni Kroos y cuando Florentino no decidió alimentar mejor la plantilla, ponerle jugadores que pudieran encarar una temporada. El dichoso plan de ahorro de Florentino ha dejado a Carlo Ancelotti por fuera. Dudo que Ancelotti pueda levantar la temporada. Son menos de 10 días para enfrentar al Barcelona en la final de la Copa del Rey en la Cartuja. No hay demasiados argumentos futbolísticos. Mejor dicho, no es que no hay demasiados, es que no hay argumentos futbolísticos. Todos están del lado de Hansi Flick. Y si miramos la Liga, la miramos de pronto como la mira el Real Madrid, como la mira hoy Ancelotti, mirándola desde abajo, viendo que arriba está el FC Barcelona. No podía terminar de peor manera lo que ha sido una gesta tremenda de Carlo Ancelotti dirigiendo al Real Madrid, un técnico que llegó para apagar los incendios que había dejado José Mourinho, para convertirse en un paraguas para que no se inundara el vestuario. Sin embargo, después de haberlo levantado por segunda vez al Real Madrid y haberle llevado a la gloria europea el lugar que el madridismo siente que le pertenece, pues se va a tener que ir seguramente por tener una temporada en cero. No se lo perdonaron a Mourinho, no se lo perdonaron a Rafa Benítez, no se lo van a perdonar tampoco a Carlo Ancelotti. A ver, Richard, estoy bastante de acuerdo. Ancelotti es un grandísimo entrenador, es muy bueno, pero creo que es un mejor entrenador para plantillas ya establecidas, con muchísima jerarquía, con mucha calidad. Es un buen entrenador para veteranos. Cuando estaba Casemiro, Modric y Kroos, Cristiano, Bale, Benzema, para ese tipo de futbolistas, con Sergio Ramos, con Keylor, Ancelotti es el entrenador perfecto, porque no inventa. A Ancelotti no le dan ataques de entrenador. Sabemos a lo que juega Carlo Ancelotti, sus cambios son hasta predecibles, hasta sabemos más o menos en qué minutos va a tratar de hacer los cambios. Tiene buena lectura de partidos, sabe corregir una vez que su equipo está siendo superado y es muy bueno y ha ganado muchísimo. A ver, no vamos a desestimar las 3 Champions que ya ganó con el Real Madrid, una en el 2014 y las 2 que acaba de ganar en los últimos 4 años. Es fantástico lo de Carlo Ancelotti, pero sí creo que para esta plantilla el Madrid necesita otro tipo de entrenador. Ya no necesita nada más el que gestiona como Zidane, como Ancelotti. Ahora necesita un entrenador que venga a revolucionar, que le dé herramientas a los futbolistas. Esta plantilla del Madrid es sumamente joven
Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Valverde, Brahim, Arda Güler, Camavinga, el mismo Kylian Mbappé. Son futbolistas que todavía pueden seguir evolucionando, que todavía pueden seguir creciendo, pero para eso necesitan un entrenador que les dé mayores herramientas. Un Jürgen Klopp, un Xabi Alonso, por poner algunos ejemplos. Ese tipo de entrenador es el que el Real Madrid necesita. Quizás en unos años, cuando estos futbolistas que acabo de mencionar ya estén súper consolidados, que tengan más experiencia, Ancelotti puede ser que regrese al Real Madrid, o puede ser que Zidane vuelva a tener una oportunidad. Pero hoy el Madrid necesita, reitero, un entrenador que le dé herramientas a sus jugadores. Un entrenador que no dependa nada más de las individualidades, sino que sea respaldado por un trabajo colectivo, como hoy lo hace el Paris Saint-Germain, como lo hace el Liverpool, como lo hace el Barcelona. Y encima tienen muy buenas individualidades, pero reitero, el colectivo, el fútbol, tiene que ser el principal argumento para ganar y no nada más tus individualidades. Ancelotti ha hecho un gran trabajo, pero reitero, solo la Liga y solo la Copa del Rey lo podrían salvar. De igual manera, si eso pasa, el Madrid seguiría cometiendo el mismo pecado que en los últimos años. Los resultados tapan todo. Los resultados muchas veces terminan nublando la visión de los directivos y de los propios aficionados. Quizás lo mejor que le pueda pasar al Real Madrid es un nadaplete, que venga un nuevo entrenador y que finalmente le devuelva el fútbol al Real Madrid. Títulos, sí, pero que vengan acompañados con gran fútbol. Es así y punto. Sin títulos. Así imagino yo al Real Madrid a final de temporada. El nadaplete, creo, empezó a ser una realidad después de la eliminación en la Liga de Campeones de Europa frente al Arsenal. Porque, digamos, en la Copa del Rey lo tiene muy difícil. El Barcelona le ha dado chocolate al Real Madrid las últimas veces que se han visto las caras. Y muestra de ello son los 9 goles que se ha comido el equipo blanco. También la Liga, mirarla desde lejos, pues resulta muy incómodo, y más cuando el equipo se ve agotado, cansado y golpeado por alguna que otra lesión. No pareciera haber el mismo nivel de autoestima, de confianza en una plantilla. Tampoco esa confianza la tiene el entrenador en los que dirige. Carlo Ancelotti ya no le cree demasiado a Vinicius Junior. Ya no confía tanto en el liderazgo que tuvo Jude Bellingham la temporada pasada, y tampoco confía en los goles de Kylian Mbappé. Porque pensándolo bien, los 29 partidos que lleva Kylian Mbappé con sus 22 goles en esta temporada, que es un aporte individual muy bueno, pero que si lo comparamos con lo hecho la temporada pasada, sin esos 22 goles, sin Kylian Mbappé, le alcanzaba al Madrid para ganar Champions y Liga. Hoy el nadaplete es prácticamente una realidad y es momento de mirar hacia adelante, entender quién es el que se va a hacer cargo de un vestuario que tiene profundas fisuras, causa del ego, donde hay jugadores que se creen intocables y otros que quizá hacen lo imposible por salirse de un once titular. Y eso puede llevar al Real Madrid, como en efecto ha sucedido, a tener una alineación que para nada le funciona, un esquema que no es eficaz cuando tienes grandes compromisos, que podrá alcanzarte dándote sufrimiento jugando contra el Leganés, pero que no te sirve para salirte de encima del Arsenal en una Liga de Campeones de Europa. Mirando hacia adelante hay que entender qué perfil de entrenador pudiera querer tener algo que ver con la idea de Florentino Pérez. Y uno podría decir, Xabi Alonso es el indicado, porque vistió la camiseta del Real Madrid, porque tuvo éxito con el Bayer Leverkusen, llevándolo a conseguir lo que jamás había logrado, y que su fútbol pues no es desagradable a la vista, no es el colirio de lo que puede ofrecer Pep Guardiola, pero tampoco es un fútbol rústico o rudimentario como el que en algún momento le llegamos a ver a José Mourinho. Xabi Alonso pudiera partir como ese primer candidato. También su verdugo de esta última semana, Mikel Arteta, pudiera entrar dentro de las consideraciones, pero no sé si a Florentino le haga gracia traerse a Mikel Arteta, alguien tan identificado con el barcelonismo y tan identificado con el rival que te acaba de sacar de toda competencia en la Liga de Campeones de Europa. Los más ilusos podrán decir, es momento de convencer a Jürgen Klopp, que ya en alguna oportunidad trataron de seducirlo con llegar a España. Parece que a Klopp pues no le viene muy bien aquello de tener que aprender a hablar español. Dicen en mi pueblo que el oro viejo no aprende a hablar. Quizá Jürgen Klopp prefiere seguirse expresando en alemán o en inglés, que tal vez le va mejor, que le va mejor entendiendo al futbolista anglosajón. Y eso pudiera ser también algo que le separara. Un gallo tapado del que pocos hablan y que se parece quizá a la historia de Zinedine Zidane.
Zidane, cuando es llevado al primer equipo, se le trae porque venía trabajando ya con el Castilla y se entendía que Zidane comprendía la filosofía y la idiosincrasia del futbolista merengue. Entendía al Real Madrid desde sus profundas entrañas y podía llevar algo al primer equipo. No había demasiada confianza en Zidane, sin embargo, logró ganar la Champions, no una, sino más que eso. Zidane también se convirtió en alguien al cual los medios poco le daban crédito. Y nos acostumbramos a decir, Zidane es un gran gestor de vestuario, pero nunca le reconocieron lo que hacía como técnico, porque había decisiones técnicas que tomó el francés y que llevaron al Real Madrid a triunfos importantes. Hoy hay un personaje que también trabaja callado, como en aquel momento lo hacía Zidane, y que también, fuera del trabajo de entrenador, tiene una espalda enorme por lo que logró con su apellido, por lo que logró en la cancha. Raúl González Blanco, uno de los históricos de la camiseta del Real Madrid, que entiende desde las profundas entrañas del madridismo lo que siente el fanático, lo que siente el jugador y probablemente, como lo hizo Zidane, lo que necesita entender un futbolista cuando está en la primera plantilla. Zinedine Zidane, cuando le tocó dejar al Real Madrid, no lo dejó en drama, no lo dejó herido, no lo dejó desconectado del club, no lo dejó desconectado de los jugadores. Carlo Ancelotti hoy sí se siente y se ve desconectado de la plantilla. Tal vez Raúl se parezca más a lo de Zidane que a lo de pretender tener un gran entrenador. Al final de cuentas, quien decida tener Florentino Pérez, sea a un Mikel Arteta, a un Xabi Alonso o finalmente a un Raúl González Blanco, lo importante es que el entrenador le traiga éxitos al Real Madrid, porque no importa cuán ancha sea la espalda, no importa cuántos títulos vengan en la mochila, lo que hayas logrado antes. Cuando se llega al Real Madrid hay que ganar. Y si no ganas, tararí que te vi. Es así y punto. Wow, Richard, sin lugar a dudas se viene el carrusel, ¿no? Porque cuando ese banquillo está disponible, pues, ¿quién no quiere dirigir al Real Madrid? Carlo Ancelotti lo ha dicho, el mejor club del mundo. Y lo dice un técnico que ha dirigido al Milan, que quizás si hablamos de historia, Richard, el único que puede competir con el Madrid por historia es justamente el equipo rosonero. Ancelotti dirigió al Paris Saint-Germain, dirigió al Chelsea, así que es voz autorizada. De los nombres que usted tiró, Richard, hay que sumar a Arbeloa, ¿no? Que el Madrid ya desde un par de años viene vendiendo a Arbeloa, el escudo, el madridismo, un tipo que se identifica con la afición. Lo de Raúl González Blanco no me molesta, pero creo, Richard, que tomando en cuenta este contexto, tomando en cuenta los futbolistas que hoy tiene la plantilla, sí necesita un entrenador ya probado y ya establecido. Y de los nombres que usted tiró me encantan. Arteta me parece que sería una gran opción. El Arsenal juega muy bien al fútbol. No ha ganado la Premier porque le tocó competir contra el mejor equipo en la historia de Inglaterra, que es el Manchester City de Pep Guardiola. La Champions no la ha ganado. Es que es muy difícil ganar la Champions cuando está el Madrid, cuando está el Bayern Múnich, cuando está el Manchester City, cuando están equipos que constantemente invierten y son superpotencias en Europa. Me gusta lo de Arteta porque es un entrenador que colectivamente, reitero, le da herramientas a sus futbolistas. El Arsenal no tiene los nombres que tiene el Real Madrid, pero juega muy bien al fútbol. Me gusta también el nombre que usted tiró, que para mí es el que debería de dirigir al Real Madrid. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp para mí sería el técnico perfecto para el conjunto merengue. Gracias a Jürgen Klopp, el Liverpool ganó su primera Premier desde que se instauró el formato actual, ¿no? Desde que la Premier cambió el nombre, cambió su formato en la década de 1990, el Liverpool nunca había ganado la Liga Premier de Inglaterra. Fue Jürgen Klopp quien finalmente los llevó a la tierra prometida. Con una inversión menor que la del Manchester City, ganó las mismas Champions que el equipo de Manchester. Una. Y encima los llevó a otra final. Una final que merecieron ganar. Una final donde Liverpool fue mejor que el Real Madrid. Lo que pasa es que el Madrid les pintó la cara, ¿no? Lo que pasa es que el Madrid con una jugada te termina ganando la final de Champions, como fue el caso, ¿no? Ese remate desviado de Valverde que Vini Jr. lo terminó por componer. La otra final de Champions, Sergio Ramos que lesiona a Salah y a partir de allí el partido cambia. Jürgen Klopp sería el técnico perfecto para el Madrid porque además, Richard, ¿cómo jugaba ese Liverpool? Con un tridente de ataque que metía miedo con Mané, con Salah, con Firmino. En el Madrid tenía o tendría algo similar. Rodrigo, Vini y Mbappé.
Otra característica de los equipos de Jürgen Klopp, los laterales. Y para eso el Madrid va a tener que reforzarse. Porque si llega Jürgen Klopp, el Madrid va a necesitar laterales que sepan atacar, que crucen la mitad de la cancha, que corran riesgos. Por derecha Carvajal lo puede hacer, sí lo puede hacer, aunque Carvajal me parece que es mejor defensivamente que ofensivamente. Si llega Jürgen Klopp, Alexander-Arnold diría, no, yo quiero fichar por el conjunto merengue y solo haría falta un lateral por izquierda, porque ni Mendy ni Fran García me parece que cumplen con los requisitos para triunfar en un equipo dirigido por Jürgen Klopp. Pero Richard, de los nombres que usted tiró, yo me quedo con Jürgen Klopp. Me parece que con él el Madrid estaría en buenas manos. Y además imagina un clásico donde se hable alemán, Richard. Hansi Flick contra Jürgen Klopp sería fantástico. La realidad es que llegue quien llegue, a mí también me gusta mucho la idea de Jürgen Klopp, pero llegue quien llegue, tienen que reforzarle al equipo, tienen que resolver situaciones de jugadores que por su bajo rendimiento y por su poca capacidad emocional para manejar los momentos de un partido y más de una temporada, como le ha tocado a Vinicius Junior, como ha sido este final de campaña para Kylian Mbappé, hay jugadores que hay que resolverlos anímicamente y si no se resuelve, si no se arregla, pues hay que salir de ellos. Hay que fichar, hay que traer laterales, hay que traer volantes de contención, hay que darle profundidad a una plantilla que se terminó haciendo corta y el que se trajo y se pagó mucha plata por él y no se termina de recuperar entre lesiones y lesiones, hay que ir viendo qué se hace. Pero el Real Madrid no puede ser un equipo que espere por jugadores, que espere por técnicos, porque el Madrid no puede esperar por los títulos. Por algo se llama Real Madrid y esa camiseta, junto a esa historia, tiene demasiado peso. Real Madrid, al que fichen como técnico, tienen que armarle un mejor equipo. Si no, tendremos la misma historia del nadaplete. Es así y punto. Ya tenemos a los 4 semifinalistas de la UEFA Champions League. El Arsenal estará enfrentando al Paris Saint-Germain. Y en otro gran partido, el Barcelona contra el Inter de Milán. Ahí está el bracket. La producción de Es Así y Punto, como siempre, muy atenta. Ahí está. El camino rumbo a Múnich, que por cierto, el Bayern Múnich quedó eliminado, así que no podrá jugar la final en su estadio, en su feudo, con su afición. Habrá un nuevo campeón, porque el vigente, el rey de Europa, está muerto. ¿Y por qué está muerto el Real Madrid? Porque en esta Champions me ha quedado claro que el equipo está por encima de las individualidades. Y analicemos los hechos. Real Madrid-Arsenal. ¿Cuál era el tridente ofensivo del equipo de Mikel Arteta? Mikel Merino, jugando de falso 9, Martinelli y Saka. Del otro lado, Mbappé, Rodrigo y Vini Jr. En el papel, ¿cuál de los dos tridentes es mejor? Claramente, el del Real Madrid. En la mitad de la cancha podríamos decir que había competencia porque Declan Rice es muy bueno, porque Partey es muy bueno y Odegaard también. Pero Odegaard hoy juega en el Arsenal porque no le alcanzó para jugar en el Real Madrid. El conjunto merengue tenía a Bellingham, tenía a Federico Valverde, capitán de la Selección Nacional de Uruguay y uno de los futbolistas más completos del planeta Tierra. Y en defensa podríamos decir que hay paridad. En la portería claramente Courtois es mucho mejor que Raya. Pero el Madrid con mejores nombres, el Madrid con mejores individualidades, perdió 5-1 en el global. 5-1. ¿Cuál fue la diferencia? Arteta, el colectivo y un equipo que sí supo jugar como tal. Y ahí está el resultado. Contundente. El Arsenal está en semifinales y el Madrid verá la fase final por televisión. Paris Saint-Germain. En las temporadas pasadas tenía a Lionel Messi, el mejor futbolista en la historia del fútbol. Tenía a Kylian Mbappé, campeón del mundo con Francia en el 2018 y subcampeón del mundo con Francia en Qatar 2022. El tipo que rompió todos los récords habidos y por haber con el Paris Saint-Germain. Y encima tenían a Neymar, un jugador brillante, un jugador mágico que la rompe cada vez que juega y que a mí particularmente me gusta verlo porque cuando Neymar agarra la pelota, algo distinto puede ocurrir. ¿A qué tridente ofensivo prefieren en el papel? ¿Messi, Neymar, Mbappé o Dembélé, Kvaratskhelia y Barcola? Pues claramente nos quedamos con el primero, ¿no? Donde están los dos sudamericanos y Kylian Mbappé. Pero con ese super tridente, el Paris Saint-Germain se convirtió en un equipo de octavos de final. Con ese super tridente, con Messi, con Neymar y Mbappé, el Paris Saint-Germain pasó vergüenzas. Hoy, sin ese peso específico, sin esas figuras superlativas,
el Paris Saint-Germain por segundo año consecutivo está en semifinales de Champions. ¿Qué cambió? El colectivo. Hoy el Paris Saint-Germain juega como equipo. Luis Enrique necesita y tenemos que darle todo el mérito porque se lo ha ganado. Porque convenció a Dembélé que el equipo está por encima de cualquier cosa. Dembélé, que su actitud en el primer semestre de la temporada no fue del todo bueno. Y a Luis Enrique no le tembló el pulso. Contra el Arsenal, cuando se jugaba la vida, ni siquiera lo llevó a Londres. Lo dejó en Francia, castigado. Contra el Manchester City, un partido donde también necesitaban ganar, lo dejó en la banca. Dembélé ingresó en el entretiempo y en la parte complementaria la rompió. Pero Luis Enrique le tocó el amor propio y le hizo entender que primero está el equipo y después Dembélé. Hoy el Paris Saint-Germain está en la antesala de una final porque hoy es un equipo, a diferencia de años anteriores donde nada más tenía grandes individualidades. El Barcelona después de 6 años está en semifinales de la Champions. El Barcelona ha recuperado el protagonismo perdido. El Barcelona nuevamente se codea en la élite del fútbol europeo. Pero el Barcelona nada más fichó a Dani Olmo. Nada más fichó a Dani Olmo. Con el plantel que tenía, que según Xavi es lo que hay y que no daba para mucho más, hoy el Barcelona es uno de los equipos que mejor juega en toda Europa. Es un equipo que es líder de la Liga, está en la final de la Copa del Rey y está en semifinales de Champions. Nada más fichó a Dani Olmo y llegó Hansi Flick. Los únicos 2 cambios del Barcelona de hoy con respecto al Barcelona de la temporada pasada. ¿Por qué Lewandowski hoy está jugando mejor? Porque lo respalda un equipo. Porque Lamine Yamal y Rafinha no se cansan de darle pelotas al polaco. Porque Pedri es un jugador sumamente importante en la mitad de la cancha. Frenkie de Jong ha vuelto a ser ese jugador desequilibrante y el jugador de manejo que el Barcelona necesita en la mitad de la cancha. Koundé hoy es un lateral que ataca, a diferencia de lo que hacía con Xavi, donde era un lateral para defender. La incursión de Cazador cuando jugó, un canterano fantástico. La consolidación de Cubarsí. El Barcelona hoy está nuevamente en semifinales de Champions, no por las grandes individualidades, que ojo, las tiene. Está en semifinales de Champions porque es un equipo que colectivamente juega muy bien al fútbol. Y ojo, un equipo del cual nadie habla. El Inter de Milán. ¡Qué equipazo! ¿Cuál es la gran figura del Inter de Milán? Podríamos decir Lautaro Martínez. Sí, Lautaro Martínez, que en el pasado mundial Julián Álvarez le comió el mandado y Julián Álvarez terminó siendo, junto a Lionel Messi, la figura del equipo argentino en el ataque. Pero Lautaro, después de esa Copa del Mundo, fue el goleador de Copa América con Argentina, ganó la Copa América y con el Inter de Milán los últimos 3 años del argentino han sido fantásticos. Pero si sacamos a Lautaro, ¿quién es la gran individualidad del Inter de Milán? Sí, tiene muy buenos futbolistas, pero no tiene esas estrellas rimbombantes. No tiene sus futbolistas mediáticos, porque Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Varela no son mediáticos. Porque Thuram es un buen delantero en la selección nacional de Francia, pero vive bajo las sombras de los Dembélé, de los Mbappé, de los Kolo Muani y de muchos otros futbolistas. Di Marco, un carrilero fantástico. ¿Quién habla de Di Marco? Nadie. Sommer, el suizo cuando juega siempre rinde y es un seguro de vida. Dumfries como carrilero por derecha. Bastoni. No tiene grandes individualidades, pero tiene un equipo. Un equipo que sabe a lo que juega. Un equipo que se adapta a lo que le presenta el rival. Una de las mejores defensas de toda Europa. El vigente campeón de la Serie A y favorito nuevamente para repetir como campeón en Italia. Hace 2 años jugó una final de Champions. Hoy está en semifinales. Una plantilla sumamente compensada. Cada vez que hablamos del Real Madrid y señalamos que no tiene un lateral por derecha suplente para Carvajal, repasen el plantel del Inter. Por posición, tiene 2 futbolistas de primerísimo nivel. Ya estamos en abril del año 2025. La temporada está por terminar. Y solo una vez en lo que va del año futbolístico, Inzaghi repitió el 11. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto deportivo sólido. Porque tiene directivos que fichan lo que el equipo necesita y no nada más jugadores para llenar los estadios o para vender camisetas. El Inter de Milán es un equipazo dentro y fuera de la cancha. Los 4 equipos que están en semifinales de Champions han llegado a esta instancia porque juegan justamente como eso, como un equipo donde el colectivo está por encima de las individualidades. Es demasiado prematuro para ofrecer pronósticos, pero yo me la voy a jugar. En la final de la Champions van a estar los 2 mejores equipos, no los más espectaculares,
pero sí los dos mejores equipos. Uno es el Paris Saint-Germain y el otro es el Inter de Milán. Es así y punto. José, estoy de acuerdo en mucho de lo que mencionas hoy. Pero... A ver, en mucho, sí, estamos de acuerdo. Creo que el Inter ciertamente es el equipo al que muchos menosprecian, el que muchos lo ignoran. Quizá también por la ausencia de rostros de equipos italianos en los últimos años en Champions. Teníamos aquella última imagen de la Juventus como el grande de Italia peleando en Europa, y hoy en día sabemos a lo que ha caído la Juventus. De los equipos lombardos, pues la ausencia en grandes torneos es grande, y más sobre todo del Inter, de poder ser campeón de la Liga de Campeones de Europa. El Inter que había logrado aquella vez el triplete de la mano de José Mourinho. Curiosas cosas que sucedían con aquel Inter que tenía en la final de Champions a un único italiano viniendo desde el banco, a Marco Materazzi, aquel al que Zinedine Zidane le dio el cabezazo en la final de la Copa del Mundo del 2006. Pero el Inter, creo, tiene ciertamente a un jugador que para mí debe estar en el debate entre los mejores del mundo, y ese es Lautaro Martínez. El Inter sí tiene una figura, quizá no dependiendo de él exclusivamente, pero sin duda es importantísimo en lo que pretende, hace y deshace el equipo de Inzaghi. Del lado del Paris Saint-Germain sí juega bastante espectacular, pero no me deje por fuera, José, por favor, ni a Barcelona, y muchísimo menos el que es para mí uno de los grandes candidatos para estar en la final, el Arsenal. El Arsenal sin fútbol espectacular, pero sí un fútbol bien pensado, bien disciplinado, muy ordenado y con mucha pegada. No tendrá nombres de peso, de grandes marquesinas, pero cuidado, y el Arsenal no aparece en esa final. Ojo que el Barcelona es el que juega el fútbol más vistoso, pero no a veces lo vistoso tiene por qué darte el camino a la final. Y en eso estoy muy de acuerdo contigo. Lo vistoso necesita otro respaldo, el respaldo de saber manejar los momentos. No siempre el fútbol se va a jugar hacia adelante. El fútbol también se juega sin pelota. El fútbol también se juega defendiendo y ganándole en un balón dividido al atacante del equipo rival. El fútbol también se juega cuando tu arquero es protagonista. Barcelona tiene los ingredientes para ser campeón, pero creo la final puede estar entre dos equipos que quizá no le damos tanta importancia, que la gente mira más a lo espectacular que viene siendo el Barcelona o a lo que hace el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, pero no se dan cuenta que está el Inter y a veces el Arsenal puede dar lecciones. Quizá el Arsenal tiene todavía aquella espinita clavada de la final que perdió en 2006 frente al Barcelona, aquella final de las expulsiones, de los penales, de las cosas extrañas que sucedieron a lo largo del encuentro, pero que al final le terminó dando el triunfo al equipo culé. Va a ser una linda Liga de Campeones de Europa, sin duda alguna, y así como le hicieron al Real Madrid, pues hubo jaque al rey, así que olvídense los blancos. Sí, la lección para los equipos que han quedado ya fuera de la Champions. Está bien tener individualidades, el Madrid las tiene. Está bien tener jugadores con peso específico como el Bayern Múnich, pero si eso no está respaldado por un equipo, por un colectivo, eso de ganar nada más porque tengo a los mejores futbolistas, se acabó. Hoy los grandes equipos necesitan jugar bien al fútbol. Ese tiene que ser tu principal argumento para ganar y no nada más tener los mejores cromos, las mejores figuritas, como el álbum que Richard y yo coleccionamos cada vez que se va a jugar una Copa del Mundo. Es así y punto. En declaraciones, Luis Enrique ha dicho: sin Mbappé ahora atacamos mejor. Y yo le añado, no solamente sin Mbappé, sin Neymar, sin Messi, sin Mbappé, el Paris Saint-Germain es mejor. Se parece a un equipo, es un equipo. Prioriza lo colectivo por encima del ego. ¿Sí? Ese ego que a veces creemos no tiene Lionel Messi, o Neymar lo exagera y lo convierte en revolcadas cada vez que se le acerca a un rival, o ese ego que pensamos tiene Kylian Mbappé, pero que a la hora de las pequeñas a veces le terminan temblando las piernas. Los grandes jugadores todos tienen ego enorme, y a veces ese ego no les permite entenderse con otros genios, como no le permitió a Messi con Neymar y con Mbappé hacer aquello que todos se desbocaron en decir iba a ser el mejor tridente de la historia del fútbol. Vaya qué insulto para lo que habían hecho otros en el pasado. Pero al final de cuentas, el Paris Saint-Germain hoy, lo demuestra Luis Enrique, es más y mejor.
no solo sin Mbappé, sin Messi y sin Neymar, porque no nos olvidemos que ellos también fueron parte de la colección del álbum Panini, ese álbum que le permitía al Paris Saint-Germain tener a los jugadores más deseados y solicitados en el mundo, pero que no se pudo transformar nunca en el éxito europeo. Luis Enrique fue a lo sencillo. Luis Enrique siempre fue un jugador sencillo, de los que entendía más era importante el colectivo que lo individual. Por lo colectivo, terminó incluso de llevarse un codazo en aquella partida de la Copa del Mundo del 94 en Estados Unidos, cuando Tassotti le clavó un codazo sobre el último minuto. Ese jugador sencillo, con mentalidad de niño, pero con ganas de jugar al fútbol, de entenderse con sus compañeros, lo mantiene hoy como filosofía, como entrenador. Y le ha valido rescatar algunas que otras figuras, empezando por el propio Dembélé. Aquel Dembélé que era visto en el Barcelona como alguien que tenía piernitas de cristal, aunque Joan Laporta se atrevía de vez en cuando a decir que era mejor jugador que Kylian Mbappé. No sé si será mejor jugador que Kylian Mbappé, pero más solidario sí le aseguro que es. Hoy en día Dembélé, cuando tiene que apretar en defensa, lo hace. Y es que Dembélé entendió las leyes de Luis Enrique y comprendió que no podía darse el lujo de otro fracaso, como había fracasado en Barcelona, y volver a fracasar ahora con el Paris Saint-Germain. Dembélé aprendió y creció futbolísticamente. Y al lado le pusieron a Barcolá, alguien que siempre ha venido a la callada, aprendiendo y escuchando y aplicando en la cancha. Ahora con la suma de Kvaratskhelia le ha dado al Paris Saint-Germain una óptica diferente, un equipo que tiene una ambición totalmente diferente, un equipo con garra, con ganas, pero que además, donde no hay la jerarquía de un líder único, de un líder supremo, ese líder supremo que llegó a tener el Paris Saint-Germain con Mbappé, o tal vez los idilios de deidades como la de Lionel Messi o la de Neymar. Hoy Paris Saint-Germain totalmente es mucho mejor que las versiones anteriores. Hoy Paris Saint-Germain parece un equipo, es un equipo, y no es el mamarracho de álbum de colección que trataron de hacer. Un equipo que no era tal y que, a final de cuentas, era más un circo que terminó por no ganar nada, no solo porque tenía a Mbappé, sino porque tenía a Neymar y a Lionel Messi, y los tres son como agua y aceite. El Paris Saint-Germain hoy sin ellos es mucho mejor. Tiene razón Luis Enrique, toda la razón. Es así y punto. Estoy de acuerdo. Sin ellos, el Paris Saint-Germain es un equipo. Sin ellos, el Paris Saint-Germain es un equipo mucho mejor compensado, donde todos han entendido que cuando el equipo no tiene el balón, hay que retroceder, hay que defender, porque Kvaratskhelia, Dembélé y Barcola, o Doué, el que esté, hacen el recorrido y el equipo cierra muy bien los espacios. Sigue siendo un equipo agresivo, un equipo profundo, pero hoy, claramente, hay futbolistas que se ponen el overall. Y claramente, Richard, hoy el principal señalado es Kylian Mbappé, pero ojo, yo ya he dicho acá y lo sostengo, Messi es el mejor futbolista en la historia del fútbol. Pero no nos olvidemos que antes de que llegara Messi, el Paris Saint-Germain jugó una final de Champions. Llegó Messi y se convirtieron en un equipo de octavo de final. Hoy, el mundo le pega a Kylian Mbappé porque el francés fue eliminado con el Real Madrid y su ex equipo está en semifinales de Champions. Pero no nos olvidemos que la temporada pasada, solo con Kylian Mbappé, ya sin Messi y sin Neymar, el Paris Saint-Germain llegó también a esta instancia, a la ronda semifinal. ¿Le faltó dar el paso? Por supuesto. ¿No ganó la Champions? Es cierto. Pero me parece que también hay mucho oportunismo señalando a Kylian Mbappé como el culpable de todos los males. El culpable en el Paris Saint-Germain fue el arquitecto, el tipo que pensó que porque era un equipo estado, que porque tenían recursos interminables, fichando a los mejores jugadores del planeta Tierra, les iba a alcanzar para ganar. Y el fútbol no es así. El fútbol es un deporte colectivo. El fútbol tiene que ser como una máquina muy bien engranada, donde todas las piezas tienen que saber qué hacer cuando se tiene la pelota y cuando no se tiene. Hoy, sin Mbappé, pero también sin Messi, sin Neymar, el Paris Saint-Germain es un mejor equipo y hoy tiene más chances de ganar su primera Champions. El Paris Saint-Germain es mucho mejor hoy en día, y además es un equipo que divierte. No me divierto viendo los nombres de los jugadores, sino viendo a qué juegan los que están en la cancha. Y eso es lo que está haciendo el equipo de Luis Enrique. Fútbol sencillo, práctico, ordenado, disciplinado, cumpliendo los fundamentos básicos, la solidaridad,
el presionar cuando corresponde, el superar los momentos emocionales de un partido a través de la mejor toma de decisiones, lo que aprendieron jugadores como Barcola y el propio Dembélé. Hoy es mucho mejor el Paris Saint-Germain, que también, como todo buen equipo, sabe sufrir cuando la pelota la tiene el rival, como lo arrinconó en esta última serie el Aston Villa en su visita a Villa Park, y tuvo que salir el liderazgo y la jerarquía del arquero de la selección italiana. Lo que ha alcanzado en los últimos tiempos con Gigi Donnarumma en el Paris Saint-Germain también es importante. Es un equipo que sabe sufrir, que sabe jugar al fútbol, pero lo más importante, ataca y se siente un equipo de verdad. Es así, y punto.